y la hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Margarita Cruz Sánchez. También nos acompaña el FNLS con la seguida política por el Estado, por el gobierno de Michoacán, y también el abogado, el asesor jurídico que lleva el caso de los dos revolucionarios. Recordamos que es en este marco donde se van a cumplir ya 16 años de lucha en la exigencia de la presentación con vida de los dos revolucionarios detenidos desaparecidos desde el 25 de mayo del año 2007, aquí en la entidad oaxaqueña, en esta capital, en donde se comete este crimen de lesa humanidad, y que desde esos años, desde el año 2007, extendemos esta solidaridad con los familiares para la búsqueda y localización con vida de estos dos revolucionarios, ya que, como lo hemos comentado, este es un crimen de lesa humanidad que se comete en contra de dos revolucionarios por militar en una organización armada que es el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, y que hasta la fecha pues ya son 16 años de lucha en donde hemos desarrollado diversas acciones políticas de masas conjunto con otras organizaciones hermanas, otros diferentes sectores que también se han sumado a esta exigencia, a esta tarea tan importante de desenmascarar y el de exigir juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad. Vamos a dar paso a la participación del comité hasta encontrar a los familiares de los dos revolucionarios, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, para que también nos puedan hoy dar unas palabras en este foro político. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Mi nombre es Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que fue desaparecido junto con el señor Edmundo Reyes Amaya el 25 de mayo del 2007, y hasta ahorita la fecha, pues en este año cumple 16 años de desaparición forzada de Gabriel y del mundo, y que pues gracias a todas las movilizaciones que se ha hecho, a las organizaciones sociales, pues estamos aquí, y pues se han pasado por un trayecto muy grande, pues se ha participado en mítines, plantones, y sobre todo porque se cumple cada año, pues tenemos que estar presentes recordándole al gobierno, a todas las autoridades, tanto estatales como federales, para su presentación con vida de Gabriel y Edmundo. Se ha pasado una trayectoria muy fuerte, pero gracias a, como les menciono, a todas las organizaciones sociales que nos han apoyado, y sobre todo por lo principal también, que es lo jurídico, y que hasta ahorita, por eso mismo, pues estamos ahorita presentes en la jornada nacional para exigir la presentación con vida de Gabriel y del mundo, y que el 10 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos diera un fallo para la búsqueda de Gabriel y del mundo en donde sea necesario, sobre todo en los cuarteles militares, y donde se tenga que buscar. Y gracias a eso también pues se han sido las pláticas de todas las autoridades con la comisión de búsqueda, y durante todo ese proyecto de 15 años pues ha habido comisiones de búsqueda, pues de muchas autoridades que se han solicitado para la presentación con vida de Gabriel y Edmundo. Por eso en estos momentos estamos, como
comité hasta encontrarlos, y pues gracias a lo jurídico también, que ha sido muy importante, a pesar de la presión de todas las organizaciones. Por eso hasta ahorita pues se ha llevado a cabo, y ahorita pues por el momento se encuentra el abogado que jurídicamente va a exponer todo lo que ellos han hecho para que también siga esto adelante, ¿no? Y pues gracias por estar aquí presente, y pues paso a Nari, que forma también el comité de encontrarnos, para que ella también tenga la voz, junto con Margarita, para exigir su presentación con vida y pedir justicia y castigo a los responsables, que es lo que nuestra meta hasta el momento es seguirnos buscando, ¿no? Y sobre todo, como les digo, su presentación con vida, exigiendo a todas las autoridades que esperemos que siga esta trayectoria, ¿no? No solamente para Gabriel y el mundo, sino para todas las personas que están en el mismo caso de nosotros, y que sigan estos pasos para que con derechos humanos también de los comités, de las organizaciones que tienen también el apoyo tan grande que nos han brindado. Gracias, compañeros, y gracias a las organizaciones sociales. Bueno, pues buenas tardes, compañeros y compañeros de organizaciones que nos acompañan. Pues gracias nuevamente por estar hoy este día acompañándonos una vez más. Yo no me voy a referir tanto a la sentencia, para que el abogado que tiene la experiencia de cómo se llegó a esta resolución, simplemente comentar la importancia, como platicábamos también el día de ayer, la importancia que tiene de dar siempre la continuidad a la vía jurídica, a todas las denuncias en todos los casos de desaparición forzada, que a veces se le ve poca importancia por la falta de respuestas que hay en las instituciones, en las dependencias del Estado, pero que nosotros hemos dicho que la parte jurídica es muy importante, porque en la parte jurídica sienta también ese precedente de que los hechos sucedieron, y que, como en el caso de Gabriel y del mundo, tarde o temprano también esa verdad jurídica pues va a obtener un resultado, ¿no? Que puede ser a veces favorable, a veces no, pero que independientemente de las respuestas del Estado, tenemos que acudir también a esas vías, que es necesario denunciarlos por la vía jurídica, y que no debemos dejar que ningún caso en ese sentido quede sin denunciar, porque desafortunadamente en el país muchos de los casos, de los más de 110,000 casos que oficialmente el Estado reconoce, muchos de los familiares no lo denuncian jurídicamente porque no le ven sentido, ¿no? A veces porque la misma autoridad los amenaza, no quiere levantar las denuncias, que ya los comentábamos el día de ayer. En el caso del mundo y de Gabriel pasó lo mismo. Aquí el Estado de Oaxaca no quiso levantar la denuncia cuando ellos fueron desaparecidos, pero sin embargo nosotros no nos rendimos cuando la autoridad no nos dio respuesta, ¿no? Buscamos las vías para que se denunciara jurídicamente lo que había pasado, y lo que nosotros siempre hemos dicho durante todo este tiempo es que es necesario hacer esas denuncias. De cualquier crimen, de cualquier violación grave a los derechos humanos, es necesario agotar todas las instancias que tenemos al alcance, acudir a todas las herramientas que tenemos, porque solamente así podemos documentar y demostrar que se cometió un crimen, como en el caso de Gabriel y del mundo, y que así también lo tenemos que hacer con todas las violaciones de derechos humanos que desafortunadamente se siguen cometiendo, ¿no? Si no hay una denuncia, si no hay una queja, una investigación de un crimen, de una violación a los derechos humanos, pues para el Estado es mejor, porque es como si no existiera, ¿no? Entonces creemos que es necesario que todas estas herramientas, que se denuncie jurídicamente, penalmente, porque es necesario demostrar, a veces con las mismas herramientas
y leyes que tenemos al alcance, que sabemos que también en la mayoría de los casos son muy injustas, pero que se tiene que hacer, ¿no? Porque solamente así podemos dejar constancia de lo que ha sucedido y que en algún momento se pueda lograr lo que se logró en el caso de nuestros familiares, ¿no? Que nosotros decimos, desafortunadamente fueron muchos años, pero que lo que se ha logrado es precisamente por esa constancia, ¿no? De no dejar nunca de estar haciendo, recurriendo a todo lo que se tiene que hacer, que ahorita el abogado les podrá contar todo lo que se tuvo que hacer para poder llegar a obtener esta sentencia, pero que con orgullo le decimos, fue un logro para todo el movimiento popular, para todos nosotros como familiares, para todas las organizaciones que durante estos ya casi 16 años nos han acompañado, porque todo esto ha costado mucho trabajo, no ha sido el esfuerzo colectivo de muchas personas, de muchos compañeros, de no desistir, y que eso es lo que queremos nosotros transmitir a los demás familiares, ¿no? Que es lo que deseamos que se pueda obtener como resultado también de esta sentencia que sí es histórica y que tenemos que explotar, que como familiares que desafortunadamente nos encontramos en estas mismas circunstancias, tenemos que agotar y tenemos que recurrir, ¿no? Que a veces no sea un camino sencillo, no sea un camino fácil, pero que ahora decimos ya se va abonando en esa experiencia, ¿no? Y queremos que eso sirva, que la experiencia, esta sentencia que ya se tiene ahora, sea pues también un medio para que se siga explotando por otros familiares, ¿no? Que nosotros decíamos, nos compartían las experiencias de otros casos en Chile, en Argentina, en Guatemala, y nos decían abogados también de esos países, es que se tiene que hacer, ¿no? Ustedes recurran a todo lo que se tenga que hacer jurídicamente porque eso tarde o temprano rinde frutos. Y aquí nosotros somos una muestra de ello, ¿no? A pesar de tantos años, decimos la verdad, tarde o temprano se sabe, el juicio y el castigo para los responsables ya está llegando y tiene que llegar para más responsables porque aún faltan muchos otros responsables por ser enjuiciados y castigados, pero que la experiencia que esto nos ha dejado es precisamente el no rendirnos, ¿no? El no rendirnos ni jurídicamente, ni políticamente, ni nosotros como familiares también, que a veces es complicado también, porque esto involucra muchas cosas, ya lo compartíamos ayer nuestra Margarita y yo, de lo difícil que es, ¿no? Tener un familiar en estas circunstancias, pero que también es importante pues, continuar en la lucha, ¿no? Porque la misma resistencia, la misma exigencia también te da fuerzas, te nutre para seguir continuando en esta denuncia hasta que logramos o sepamos qué pasó con Gabriel y con Edmundo y hasta que también los responsables pues sean enjuiciados y castigados, ¿no? Muchos de los responsables que participaron en la desaparición forzada de mi padre y del señor Gabriel de aquí en la ciudad de Oaxaca pues siguen impunes, ¿no? Y uno de ellos es el ex procurador de justicia, Benzo Nicolás Martínez, y el que era entonces el encargado de la policía ministerial, Pedro Hernández Hernández. Son dos de los que están prófugos, que tienen orden de aprehensión y que así como ellos, muchos otros tendrán que ser también enjuiciados y castigados, ¿no? Entonces, el llamado que nosotros siempre hacemos es que sí, sabemos que es muy difícil tener a un familiar en estas circunstancias, pero que también precisamente ese coraje y ese dolor que provoca un crimen tan atroz como lo es la desaparición forzada es lo que nos tiene que dar fuerzas para seguir exigiendo verdad y justicia y la presentación con vida de nuestros familiares, porque decimos no es ningún crimen, no es ningún delito exigir ese derecho que tenemos a saber qué ha sido de nuestros familiares, a saber quiénes son los responsables y que se les enjuicie y se les castigue. Nosotros decíamos, siempre hemos dicho, a nuestros familiares nos han señalado de ser delincuentes. Nosotros decimos luchar por erradicar la situación de injusticia, de explotación en este país, por la vía que sea, por la vía que ellos hayan elegido, en este caso que fue la vía armada revolucionaria, no es justificación y no es motivo para que a una persona se le detenga y se le desaparezca de esta manera, ¿no? Si en México hasta los peores criminales les dan la oportunidad de ser juzgados en este país, ¿por qué a dos luchadores sociales, a dos revolucionarios que optaron por esa vía, por qué no les dieron esa oportunidad? ¿No? Simplemente los arrancaron de sus familias, de sus organizaciones, de sus procesos de lucha
y los tienen en esta situación inhumana, ¿no? Y por eso a nosotros eso es lo que nos da fortaleza. Nosotros decimos, para nosotros el Mundo y Gabriel son dos grandes seres humanos que llevaron hasta las últimas consecuencias de luchar por sus ideales. Y en tanto, en ese sentido, nosotros sabemos que ellos son dos grandes personas que no son delincuentes, y nosotros lo que buscamos también es dignificar su lucha, ¿no? A través de nuestras denuncias, de nuestra exigencia, decir que ellos no son dos delincuentes como el gobierno durante todo este tiempo los ha querido hacer ver, sino son dos personas que siempre han luchado, no solamente por ellos, por nosotros, como su familia, sino también por todo el pueblo en su conjunto. Por eso optaron por esa vía armada revolucionaria, también porque no les dejaron otra alternativa. Desafortunadamente en el país no hay vías, ¿no?, para poder erradicar esta situación, y si ellos eligieron eso fue porque en eso creían. Y nosotros, al contrario, a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, pues nos sentimos muy orgullosos de los hombres que tenemos en nuestra familia, ¿no? De mi padre, yo sé que Margarita también, de Gabriel, porque nos han dejado también muchas experiencias, ¿no? Y de otra manera nosotros seguimos luchando, tratamos de dignificar su lucha también, y que sean reconocidos como tal, ¿no? De haber sido desaparecidos por su forma de pensar, por su forma de luchar, y que para eso pues tenemos que seguir luchando, ¿no? A pesar del tiempo, vamos a seguir en esta lucha hasta lograr saber el paradero de mi padre y del señor Gabriel, hasta que se enjuicie y se castigue a los responsables, ¿no? Y también seguir alzando la voz, pues todos los demás compañeros, por el compañero Fidencio, que también sigue en esta situación de detenido desaparecido, y de miles más que desafortunadamente se siguen sumando todos los días aquí en el país ante esta impunidad sistemática que existe en México, ¿no? Entonces hay todavía razones, motivos para seguir luchando, y pues el llamado que siempre hacemos a las familias es a seguir, a no desistir, a no permitir que el Estado mantenga en el olvido a nuestros seres queridos, y no permitir que esto permanezca en la impunidad. Y por eso también queremos agradecer a todos ustedes que siempre nos acompañan, que están también siempre al lado de nosotros, porque eso nos sigue impulsando y dando fuerzas para no desistir en esta lucha que desafortunadamente es una lucha a largo aliento. Les agradecemos mucho, compañeros, y pues a seguir luchando, a exigir, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Sí, bueno, nosotros como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo también hemos sido parte de esta lucha, de esta exigencia de presentación con vida de los dos revolucionarios, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Los alcances de la sentencia, nosotros creemos que también hay alcances jurídicos principalmente, pero también alcances políticos, y que dentro de esta lucha, el llamado de los familiares en un inicio de la mamá de Edmundo fue a que las organizaciones populares nos sumáramos a abrazar esta demanda de presentación con vida. Y recordando pues esa conferencia de prensa que dio la señora Eulalia María Pérez junto con su nieta Nadine Reyes Maldonado, voy a leer parte de lo que fue esa conferencia de prensa. Dice: hago una atenta invitación a todas aquellas organizaciones que puedan apoyarnos y solidarizarse con nosotros y con todas aquellas personas que se encuentran en una situación parecida para que estos casos no queden impunes y se esclarezcan a la brevedad. Y desde ese momento, pues, de manera solidaria e incondicional, en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, vimos la solidaridad, aunque en esos momentos pues se estigmatizó mucho a quienes abrazamos la exigencia de presentación con vida de Gabriel y Edmundo, a pesar de que desde el mismo Estado se señalaba a quienes abrazamos su exigencia de presentación con vida como parte del grupo al que ellos pertenecen. Sin embargo, pues este caminar también han quedado personas, como lo decíamos, la mamá de Edmundo murió sin saber, sin conocer el paradero de su hijo, que hoy la compañera Nadine es la que ha retomado esta lucha. De la misma manera, la compañera
Margarita es la que mantiene esa lucha, esa exigencia de presentación con vida. Y de ahí que nosotros consideremos que la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de agosto de 2022 es el resultado de la conjugación de esfuerzos políticos, jurídicos y también de derechos humanos que realizamos las organizaciones populares y las organizaciones de derechos humanos, que abrazamos la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y que brindamos la solidaridad a los familiares de ambos revolucionarios. Desde el ámbito político de la sentencia, para nosotros representa el reconocimiento por parte del Estado mexicano del cometido de la grave violación a los derechos humanos en la humanidad de dos hombres que por sus convicciones político-ideológicos fueron detenidos, desaparecidos de manera forzada, lo cual muestra que las organizaciones populares que denunciamos esta práctica atroz no nos hemos equivocado en mantener la denuncia sobre el crimen que se cometió el 25 de mayo de 2007 y que esta práctica continúa y es pues una política de gobierno. A pesar de los asesinatos de nuestros compañeros, la prisión y persecución política que existe en nuestra contra, el hostigamiento constante contra las comunidades que son parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, en los estados donde tenemos presencia y arraigo, la lucha ininterrumpida de más de 15 años ha rendido frutos que no solo es por la exigencia de presentación con vida de Edmundo y Gabriel, sino para todas las víctimas de desaparición forzada. La sentencia reafirma que la metodología a seguir con cada víctima de desaparición forzada tiene que estar engarzada con la lucha política, de derechos humanos y la lucha jurídica. Las tres se relacionan y van de la mano. Sin estas, la lucha se ve limitada o se estanca. Es lo que nosotros hemos aprendido en estos 15 años, más de 15 años de lucha, que en un momento determinado la lucha política va a empujar a la lucha jurídica, a que haya avances en la lucha jurídica, y también la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en el caso de una desaparición forzada va a visibilizar que en México pues se ha cometido esa grave violación a los derechos humanos en la humanidad de alguna persona, y toda esa denuncia conjugada en las calles, en las instituciones de justicia, desde los mismos derechos humanos, desde las instituciones de derechos humanos, pues va a visibilizar todo lo que implica una desaparición forzada, los daños, el impacto que deja tanto en la familia, a la víctima directa o a la víctima principal, y también pues a toda la sociedad en su conjunto, al pueblo en general. Es lo que va a lograr la conjugación de estas tres formas de lucha, y que decíamos en algún momento pues va a ser importante, digamos, la lucha política, y que va a empujar la lucha jurídica, la de derechos humanos, y que en otro momento la lucha jurídica va a tener un papel más sobresaliente o más importante, sin demeritar las demás luchas. Y de esta manera pues se va a lograr visibilizar, como el caso de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, que se logró visibilizar a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque la compañera Nadine decía el día de ayer, salieron a hacer la denuncia a nivel internacional, porque aquí en México pues los medios de comunicación de alguna manera censuraban la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo. Lo que se tuvo que hacer es a nivel internacional sacar esta denuncia para que también en otros países del mundo se conociera que en México pues se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, porque el discurso de los gobiernos ha sido que México respeta los derechos humanos. Entonces era una necesidad también sacarlo del país, esta situación de violaciones a los derechos humanos, para que se conociera y se visibilizara el caso de Gabriel y Edmundo. Con el mandato judicial se reafirma que la lucha por mejores condiciones de vida del pueblo se debe iniciar con la lucha política para el reconocimiento de los derechos humanos y libertades políticas. La unidad rinde frutos desde el momento en que mantenemos constancia y permanencia en la lucha por las demandas del pueblo. Desde el marco jurídico se deben rescatar las leyes que permiten jugar en la misma cancha del Estado para abrir la brecha que nos permita ganar las demandas del pueblo. Aunque estamos en desventaja siempre con el Estado,
debemos jugar con las leyes y derechos reconocidos en el marco constitucional. Es decir, si hay leyes y tratados reconocidos a nivel internacional o algunas otras o la misma Constitución, pues hay que entrar también de esa manera desde el aspecto jurídico, y ya decíamos, desde el aspecto político, pues empujar también para que podamos agarrarnos de esos derechos o de esas leyes que de alguna manera benefician al pueblo. Y claro, también pues la defensa jurídica ahí va a tener un papel importante para la lucha en esos espacios de poder que son del propio Estado. La sentencia es un ejemplo de lo que es posible lograr con la unidad de los sectores populares ante las instituciones del Estado. Esta ha permitido poner en el banquillo de la investigación al Ejército, institución castrense que por sexenios el propio pueblo y movimiento popular exige juicio y castigo a los crímenes cometidos. Ya que bueno, desde los años 60, desde que se han cometido las desapariciones forzadas, la exigencia de los familiares como de organizaciones populares ha sido ingresar a los cuarteles militares para que se busque a los detenidos desaparecidos e investigar al propio Ejército, que históricamente está reconocido que es el perpetuador principal en el cometido de una desaparición forzada. Sabemos que hay una coordinación entre los niveles de cuerpos policíacos, pero también con el Ejército, incluso con la Marina. Entonces esta sentencia pues viene a dar esa luz o esa entrada a los cuarteles militares a investigar al Ejército, porque pues también pues los diferentes gobiernos han negado abrir los cuarteles militares a los familiares, al movimiento popular. Entonces, de alguna manera este es un logro importante, o es un logro importante para poder conocer qué fue de Gabriel y Edmundo, conocer la verdad, en qué condición se encuentran, y que pues desde la Comisión Especial de Búsqueda que se ha conformado va a empujar para que se conozca la verdad de los hechos. El derecho a la verdad y el derecho a la justicia están pues sobre esta sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La fuerza de la movilización, los recursos jurídicos y la defensa de los derechos humanos ha logrado la creación y conformación de una Comisión Especial de Búsqueda que dé la pauta a seguir para la creación y conformación en lo posterior de otras comisiones especiales de búsqueda para otros casos de desaparición forzada, no solo en el plano nacional, sino también a nivel internacional. Esto también es otro punto importante, que en ningún otro país se ha creado una comisión especial de búsqueda. Entonces, para México es la primera comisión especial de búsqueda que se da por un mandato judicial, y que también esto es importante, ya decíamos, pues permite buscar a los detenidos desaparecidos en los cuarteles militares y aquí en México, pero también esto pues es un precedente para los demás países donde también se han cometido desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. En materia de reparación integral del daño, se ha logrado romper con el esquema que imponía el gobierno de reparar el daño por medio de recurso económico, con lo que imponía que los familiares de los detenidos desaparecidos sepultaran la lucha de presentación con vida y castigo a los culpables, que esto desde los años anteriores pues era la principal forma de reparar desde el Estado, y que bueno, vemos que todavía el ofrecerle dinero a los familiares para que dejaran de luchar y de esta manera se alejaran y ya no continuaran con la exigencia de presentación con vida de sus seres queridos. Ha sido una de las principales formas en que el Estado ha querido, digamos entre comillas, reparar el daño y que por los familiares se alejen de la lucha. Se ha logrado, de alguna manera también se ha logrado el reconocimiento de las fuerzas policíaco-militares en el cometido de una desaparición forzada, aunque directamente la sentencia no señale al Ejército como uno de los responsables materiales de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, pero ahí existen indicios y sobre todo por el contexto político en que se dio la desaparición forzada de ambos, hay indicios de la participación del Ejército, hay testimonios que mencionan que a Gabriel y Edmundo se les vio por última vez en el cuartel militar número 1. Entonces esto puede abrir el camino para confirmar
la responsabilidad del ejército en el cometido de esta desaparición forzada. Y también otro punto que nosotros creemos importante dentro de los alcances políticos es que la solidaridad del pueblo también rompió con esa, digamos, anonimato que se pretendía mantener al caso de Gabriel y Edmundo, y que también vino a romper con la apatía o la indiferencia que quería imponer el propio Estado con la imposición del terrorismo de Estado. Porque recordemos que en este periodo de Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, pues se empezó a tomar fuerza el terrorismo de Estado, y lo que se quería imponer era que el pueblo se mantuviese apático, indiferente, se desmovilizara, el pueblo organizado, el pueblo no organizado, no tuviese intentos por organizarse, y de esta manera dejar en el anonimato a las víctimas, para que precisamente pues se desmovilizaran, porque el terror pues es una situación de parálisis social, porque a las víctimas pues se llenan de terror, de miedo, y lo que se hace finalmente es dejar a sus seres queridos en el olvido, en el abandono. Entonces, con el caso de Gabriel y Edmundo, por la denuncia que se hizo a nivel nacional, se logró que el pueblo diera la solidaridad para este caso. En muchos lugares donde recorrimos o llegó a las giras nacionales que se hicieron o las jornadas de lucha, pues se logró que el pueblo se sensibilizara y conociera sobre el caso de desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, que muchos no creían o que muchos desconocían, porque recordamos que algunas personas nos decían: ¿a poco todavía existe eso? No, que ya no, la desaparición forzada ya no se comete, no, que es cosa del pasado, no, que se cometió en el año 68. O sea, eran expresiones propias del pueblo que pues desconocían de alguna manera por toda la cuestión mediática de los medios de comunicación, pues que se tenía esta otra versión del Estado. Porque también en el año en que se cometió la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, mucho se decía que ya no se cometían desde el año 2000 a 2006, 2007, en ese tiempo se decía que ya no se habían cometido las desapariciones forzadas. Sin embargo, posteriormente conocimos que el día en que detuvieron y desaparecieron a Gabriel y Edmundo se cometieron 30 desapariciones forzadas en el país. Entonces, esto es parte que nosotros consideramos son también algunos alcances políticos que se dan con esta sentencia, que es un logro del movimiento popular independiente que se ha coordinado con los esfuerzos de derechos humanos, con los esfuerzos de los propios familiares, y que el pueblo debe conocer los alcances de esta sentencia, la importancia que tiene esta sentencia, porque no solamente es para el caso de Gabriel y Edmundo, no solamente a ellos se va a beneficiar o se va a poder o se pudo crear la Comisión Especial de Búsqueda. Si conocemos en profundidad, pues podemos hacer uso desde la cuestión jurídica, la cuestión de derechos humanos y la cuestión política. Vamos a conocer cuál ha sido esa metodología de lucha en estos más de 15 años. Pues con esto dejaría mi participación y muchas gracias. De todo el pueblo que siempre se mantuvo en la lucha constante, desde nuestras trincheras, los estados donde tenemos presencia, desde las propias personalidades que tuvieron participación para dar ese granito de arena y poder hoy conseguir este hecho histórico. Bueno, vamos a darle la participación al abogado Leonel Rivero para que nos pueda ahora sí comentar desde el ámbito de lo jurídico los alcances que hoy tiene esta sentencia judicial que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenas tardes, compañeros, a todos y a todos. Tuve que tomar algunas notas porque para mí es importante cómo vamos a platicar y a tratar de entender el valor de la sentencia. Creo que en este momento hablar de los alcances es demasiado pronto. ¿Por qué? Porque la sentencia no solamente tiene un alcance para los luchadores sociales, sino en particular y para sus familias.
tiene un alcance que es a nivel nacional y que beneficia a miles de víctimas de desaparición forzada. Y hablar ahorita de que ya esa sentencia tiene un alcance es pensar que ya esa sentencia fue cumplida y que ya cumplimos ese ciclo. Y creo que en este momento estamos iniciando ese ciclo. Tampoco la sentencia podemos entenderla, si yo me pongo a hablar de entrada desde un punto de vista jurídico, si no tenemos en cuenta el primer alcance que tiene, que sería en términos históricos y sociales. Esa sentencia tiene el principio, analicemos el alcance, que ahí sí podemos establecer un precedente en términos históricos y sociales. Y se inicia el 25 de mayo del 2007, ya que lo establecido entre las 5:30 de la tarde y las 7 de la mañana, cuando Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya son desaparecidos, detenidos y desaparecidos por sus amigos. Pero ¿en qué momento son detenidos y desaparecidos? ¿Es un 25 de mayo cualquiera? ¿Era un día cualquiera? No. Estábamos en el estado de una efervescencia social, en donde había todo un movimiento de masas en contra del Estado. Ese era el clima, y por un lado estaban las organizaciones sociales pugnando por la expulsión de Ulises Ruiz, y por otro lado estaban las fuerzas del Estado, pero no del Estado aquellos, sino del Estado como tal, el Estado nacional, representado por la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Oaxaca se encontraba sitiada, podemos asegurarlo, por miles de efectivos de la fuerza pública y de la fuerza militar. Y es en ese momento, en ese contexto, es 25 de mayo, cuando los dos luchadores sociales son desaparecidos. Pero además hay un componente extra, que eran los grupos paramilitares que estaban actuando con la aquiescencia, por esto decir, con el permiso o alentados desde el mismo poder público. Entonces había todo un clima de enfrentamiento social, y en ese clima es donde se produce la detención y desaparición forzada de los dos luchadores sociales. ¿Qué sucede después de que son desaparecidos? Ya después, los dos luchadores sociales son reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario, y traigo esto a colación porque en el análisis que vamos a hacer vamos a darnos cuenta por qué es tan importante esa parte también. Son reivindicados como parte de su militancia, y ante el silencio del Estado, el grupo armado tiene que tomar acciones ofensivas que en un momento generan daños a la infraestructura estratégica de este país. Solamente de esa manera el gobierno se ve obligado a reconocer la detención y desaparición de los dos luchadores sociales. Y esta parte es importante también porque vemos que desde un principio, no solamente a los dos luchadores sociales, sino a sus familias, el Estado los ha tratado de una forma diferenciada en relación con otras desapariciones forzadas. Y eso no quiere decir que yo esté minimizando desapariciones como la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa u otras desapariciones. Lo que estoy diciendo es muy distinto. A unos se les ha tratado y se les ha dado el trato de opositores políticos, y a los compañeros Gabriel y Edmundo y a sus familiares se les ha dado el trato de enemigos del Estado. Y eso es una gran diferencia. Es una gran diferencia porque desde un principio las familias han enfrentado la cerrazón no solamente del Estado, sino la cerrazón de los órganos encargados de la investigación, en este caso de las fiscalías, y hasta cierto punto también resistencia, incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de las cosas que nos llama mucho la atención es la ministra que no estuvo presente en el momento en que se anunció el caso, es la actual ministra presidenta de la Corte. Norma Piña no estuvo presente el día de la discusión. Eso incluso pudo haber acarreado que el caso se hubiera pospuesto, pero finalmente no se dio de esa manera. También
¿Por qué tenemos que analizarlo desde un alcance social y de un histórico-social? Porque nos encontramos que los dos luchadores fueron desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en donde no se investigó nada. Esa desaparición ha seguido de una manera continuada, tanto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en un régimen priista, y 4 años llevamos de un régimen morenista, de un régimen que se asume como de la cuarta transformación, de un régimen en el cual no podemos, nadie de los que están aquí presentes y le ha dado seguimiento a la historia de los movimientos sociales, no podemos dejar de lado que hay incrustados en el gobierno gente que en algún momento estuvo en los movimientos sociales y que lo menos que podían hacer, si son congruentes, es demandar una respuesta por parte del Estado. Pero ¿qué vemos? Seguimos viendo que se sigue tomando el caso desde la perspectiva de enemigos del Estado, no desde la perspectiva de víctimas, no desde la perspectiva de opositores políticos. Y eso ha estado ahí presente. Han tratado, incluso desde un primer momento, desde Felipe Calderón, pasando por Peña Nieto y con este gobierno mucho más, de minimizar el alcance del caso, de minimizarlo a tal punto que en este sexenio los funcionarios que están formando parte de la Comisión Especial de Búsqueda por parte de la Secretaría de Gobernación, por parte de la Fiscalía General de la República y de otras instancias, el Ejecutivo Federal ha mandado funcionarios de 4º nivel, mientras en otros casos, que vuelvo a repetir, no es que no sean relevantes, no es que no sean víctimas, han estado encargados, el subsecretario de Derechos Humanos, ha estado encargado la fiscal para asuntos de desaparición forzada, en fin, le han dado un alcance que en el caso de los dos compañeros no se le ha dado. ¿Por qué también es importante ver los efectos históricos y sociales? Porque por primera vez en la historia de este país, el más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha abordado un caso y ha resuelto un caso en el cual están involucradas organizaciones que optaron por otra vía de lucha. Ya la Corte Interamericana lo había hecho en el caso de Rosendo Radilla y tuvo sus alcances esa resolución, pero nunca la Corte Mexicana había analizado un caso en el cual se tiene que ver también con algo que tiene un alto componente, no solamente la desaparición forzada, sino también la forma en cómo el Estado ha tratado este tipo de casos, la política contrainsurgente. La Corte ha pasado por el tamiz de un análisis jurídico y hasta cierto punto sociológico, cuál ha sido el trato o cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas en este tipo de acciones. Y en el caso de Radilla, como en el caso de Mundo y Gabriel, los dos tribunales, tanto el Interamericano como la Suprema Corte, han determinado claramente la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la desaparición forzada de los dos luchadores sociales. Esto evidentemente representa una afrenta para el Estado. Representa una afrenta para el Estado porque la propia Corte está señalando la responsabilidad estatal en la desaparición de los dos luchadores sociales. Y está señalando que hacer, o debemos entenderlo así, que hacer una desaparición continuada, esa responsabilidad de resolver el tema pasa tanto por el régimen panista, el régimen priista y el régimen comunista. Evidentemente, para ellos ha sido una afrenta y la han tratado de expresar a través del menosprecio hacia las víctimas y del trato de enemigos. Es una afrenta además para el Estado, para las propias Fuerzas Armadas, que a diferencia de otros asuntos, en este caso hay un mandamiento judicial. Y vamos a entrar de lleno a platicar o a analizar
no los alcances jurídicos, sino los estándares, las obligaciones que la Corte mínima, las obligaciones mínimas que la Corte le ha impuesto a la Fiscalía General de la República, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, qué obligaciones les ha impuesto. Y es una de las cuestiones que para nosotros es lo importante y es a donde nosotros debemos o tenemos la obligación y también tenemos el reto de expandir esos alcances, de hacerlos más grandes en el término concreto. En el término general, para las demás víctimas, ya será la decisión de cada abogado o cada colectivo que decida asumir este precedente para impulsar sus casos. Entonces, una de las cuestiones que la Corte señaló en principio como una obligación para todos los jueces de amparo es que en casos de desaparición forzada se debe estar ante un caso de violación grave a los derechos humanos, un caso de lesa humanidad, un caso que no prescribe, un caso que por lo tanto el juez de amparo, que no es un juez penal ni es un ministerio público, no debe evaluar el caso desde la perspectiva de un delito, sino desde la perspectiva de una violación grave a derechos humanos. Y eso tiene una gran diferencia. ¿Por qué? Porque un juez penal, un ministerio público analiza el caso con base en pruebas que van encaminadas a determinar de manera clara y sin ninguna duda la responsabilidad del perpetrador. En el caso de una violación grave a derechos humanos, desde la perspectiva de un juez de amparo, ahí la Corte estableció que la prueba es atenuada. ¿Qué quiere decir atenuada? Es una prueba mínima que basta con simples indicios, y los indicios pueden ser testimonios indirectos de personas que les constó o que de alguna forma se enteraron o pueden establecer quién estuvo involucrada o qué persona, qué institución estuvo involucrada en la desaparición de la persona. Para la Suprema Corte, eso es suficiente para tener por comprobada la desaparición, como en este caso. En este caso hay ciertas evidencias que hacen presumir que los dos luchadores sociales fueron desaparecidos entre las 5 y las 7 de la mañana del día 25 de mayo. No hay un testimonio directo hasta este momento que diga yo vi al ejército, yo vi a estas personas que lo tuvieron. Hay otros tipos de declaraciones, otro tipo de indicios como declaraciones indirectas que dicen haber visto a dos personas en las instalaciones de la Policía Ministerial y que llevan a concatenar, a hilar que son ellos dos. Entonces, no se requiere para el juez, para la Corte, con esos testimonios, con esos indicios, son suficientes para tener por acreditada la desaparición forzada como delito de lesa humanidad. Entonces, esta situación no solamente en el caso particular beneficia a los dos compañeros y sus familias, no, también irradia para las demás personas que han sido objeto de desaparición y que puede ser reclamada por la vía del amparo esa desaparición. Una de las cuestiones también importantes es que la Corte señaló el tipo de reparación integral que las víctimas deben recibir, tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas, de una violación grave de derechos humanos. Y esto no se refiere nada más como reparación del daño. Mucha gente pensamos que eso se reduce a una indemnización, a una compensación económica, y es algo muy alejado de la realidad. La reparación del daño tiene que ver con garantías de restitución. Quiere decir que regresar las cosas al momento en el que se dio la violación, en este caso la aparición con vida de las dos personas que fueron objeto de la desaparición, la rehabilitación, la compensación, la satisfacción y la garantía
de no repetición. La rehabilitación tiene que ver también con los métodos que se van a utilizar, los métodos clínicos, los métodos sociológicos que se utilizarían para rehabilitar en términos médicos y psicológicos a las víctimas y las afectaciones que ellos hayan tenido. Las garantías de no repetición tienen que ver con que la obligación de las autoridades de erradicar esas prácticas. Vemos que aquí en México, lamentablemente, este tema de las garantías de no repetición, pues después de más de 100.000 desaparecidos, es difícil que podamos estar ante una situación de garantías de no repetición. Pero tal vez uno de los alcances más simbólicos que en este momento tiene, y uno de los retos, uno de los mayores retos que tenemos como representantes de las víctimas, y también con las organizaciones que nos acompañan, es vencer la resistencia del ejército, la resistencia a abrir los cuarteles militares. Pero es una resistencia fáctica, que quiere decir una oposición por sus calzones, digamos. No es una. ¿Por qué? Porque hay una obligación jurídica, hay una decisión jurídica, una decisión que, a diferencia del caso Radilla, el ejército no se puede negar. Incluso a diferencia del caso de los 43, el ejército no se puede negar. ¿Por qué? Porque en el caso de los 43, los estudiantes, las familias de los estudiantes no fueron los que promovieron el amparo. Ellos en el amparo son terceros interesados. Quienes promovieron el amparo fueron las personas, algunas de las personas acusadas de la desaparición. Sin embargo, un tribunal colegiado determinó ampliar los alcances del amparo y ordenar una serie de investigaciones y una serie de acciones que incluso van también de la mano con la posible creación, que no hay un mandato expreso de una comisión especial de música. En el caso de Gabriel y del Mundo sí hay un mandato judicial, hay un mandato expreso de la creación de una comisión especial de música, que tiene objetivos muy claros, que es coadyuvar e impulsar y promover todo tipo de acciones que tengan como objetivo determinar el paradero de las víctimas. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué puede pasar si el ejército se niega a abrir los cuarteles? Bueno, como abogados nosotros tenemos la obligación de promover un incidente de incumplimiento del amparo, una inejecución de la sentencia. ¿Y eso en qué puede derivar? En la destitución del secretario de la Defensa Nacional. O sea, no es cualquier cosa tampoco. Y no solamente la destitución del secretario de la Defensa Nacional, sino también culparlo de obstrucción a la justicia. Evidentemente, esa es en este momento, y como está empoderado el ejército, esa es una afrenta. Es una afrenta que difícilmente la van a tolerar o la quieren tolerar. Y están poniendo infinidad de obstáculos para cumplir con la sentencia. Pero nosotros tenemos esa sentencia y ese valor de la sentencia tenemos que impulsarlo y tenemos que maximizarlo. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir. Entonces, en este momento decir, compañeros, que tenemos un alcance de una sentencia es quedarnos cortos. Tenemos lo que yo les he expresado, pero no podemos, va a pasar mucho tiempo para que podamos realmente valorar el alcance de esta sentencia. Lo que sí podemos decir es, el Mundo Gabriel ha dedicado la mayor parte de su vida a cambiar este país, a cambiar este Estado, a cambiar este sistema. Aún desaparecidos, su ejemplo está presente. No de la mejor manera que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero su desaparición abrió la puerta en términos jurídicos para que miles de víctimas puedan también buscar justicia. Y creo que esa es la parte que a nosotros nos toca seguir impulsando. Y podemos hablar y seguir hablando de los alcances, pero creo que en términos generales este es el punto principal. Estos son los puntos principales. Tenemos que impulsarlo,
tenemos que, aún hay mucho camino que andar, van a ser muchos años todavía, hay resistencias y esas resistencias se tendrán que vencer. La principal resistencia sigue siendo el factor ejército, pero no descansaremos, ni las familias van a descansar, ni las organizaciones, de luchar hasta alcanzar la justicia y la verdad. Y nuevamente vuelvo a reiterar, estos compañeros que iniciaron un camino de lucha, aún desaparecidos, siguen siendo un ejemplo y siguen dando a este gobierno, a este Estado, a esta sociedad, cosas que no tenían antes de su desaparición y que lamentablemente, aunque fue una situación que los ha alejado de su familia, pues su caso también abrió las puertas para que muchas familias alcancen justicia. Gracias. Bueno, pues agradecemos las precisiones que hoy nos ha dado el abogado, que son los representantes que hoy acompañan o llevan el caso y han acompañado a los familiares, así como nosotros quienes hemos impulsado parte de esta lucha desde hace 16 años y que hoy en efecto pues, se ha ganado esta resolución tan importante y que hoy con estas precisiones podemos darnos cuenta, como bien ya lo explicaba, qué puntos hace falta y dónde nosotros como organizaciones populares quienes hemos coordinado estas actividades pues debemos de empujar para que pues esta resolución tenga lo que se requiere y que tengamos la mayor fuerza para que se complemente a cabalidad. Pues esta es la propia importancia que hoy nosotros hemos tomado parte de esta Jornada Nacional de Lucha que hemos impulsado desde el 1 de mayo para dar a conocer la lucha que hemos desarrollado y que hasta este momento, a 16 años que están por cumplirse el 25 de mayo de su desaparición forzada de los revolucionarios, hoy tenemos ganada por la vía de los hechos en la lucha política y jurídica, pues esta sentencia tan importante y que en efecto desde el año pasado que se gana esta resolución judicial, siempre la primera oposición que nos encontramos pues es por parte del ejército mexicano, que es la Sedena. Entonces, en ese sentido, el llamado ahí está de seguir empujando, seguir luchando políticamente en las calles y jurídicamente, ya por lo que toca hacer los propios abogados, para dar continuidad y obtener lo que tanto hemos anhelado, justicia para los miles de casos que están en esta condición y pues propiamente para Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Entonces, pues vamos a abrir un espacio de preguntas por si alguno de ustedes presentes quiera hacer una pregunta hacia los que hoy ocuparon esta mesa, la palabra, para que puedan responderles. ¿Ninguna? ¿No hay preguntas? Pues si no las hay, con esta última participación entonces pues estaríamos cerrando esta actividad y una vez más agradeciendo a todos los presentes, agradeciendo a los familiares de los detenidos desaparecidos del Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, constituidos hasta hoy el Comité de Detenidos Desaparecidos, hasta encontrar el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que hoy desarrolla las actividades, y propiamente el agradecimiento al estar presente y dar estas precisiones al abogado Leonel. Pues damos por terminados. También agradecer la participación y asistencia de la organización La UNDESE, que también hoy nos está acompañando en estas actividades, en esta jornada de lucha que hemos impulsado aquí en la ciudad de Oaxaca.
y damos por terminada esta actividad del foro político.